es una bonita oportunidad ahora encontrarnos con ustedes y poder dar como resultado esta guía que vinimos trabajando con tanto ahínco desde la asociación junto con el Ministerio del Trabajo y que nos permitió en su momento dar luces particulares sobre un tema que todos ustedes saben, tanto los funcionarios del Ministerio, usuarios y empresarios del sector del servicio temporal, se convirtió en un tema de quién va a ser el responsable, aunque ya existían unos visos de decretos en los cuales se establecían algunas obligaciones y responsabilidades por parte de las empresas de servicios temporales y los usuarios. Es muy importante recordar la particularidad del servicio temporal. ¿En qué sentido? Al mencionarse en las intervenciones de la doctora Andrea y el doctor Miguel, cuando nos equiparaban a cualquier empleador en el sector, ese momento en el cual se empezaban a aplicar y se iniciaba a ejecutar un sistema o en su momento un programa de salud ocupacional al interior de las empresas usuarias y las empresas de servicios temporales, se convertía en el cómo lo vamos a hacer por esta particularidad. Porque el artículo 71 de la ley 50 del 90 nos está diciendo tiene el carácter de verdadero empleador. En ese momento, para quienes estaban al inicio, ¿cierto? Hola. Para quienes estábamos en el inicio de la aplicación de la norma, nosotros teníamos que era un empleador. E iniciaba el usuario prestándole nosotros un servicio, usted es el verdadero empleador, usted es quien responde, dejando de lado todas esas responsabilidades que se tenían en cabeza de él al tener un trabajador en sus dependencias o como se conoce ahora en el decreto 1443, incluido en el 1072 en sus centros de trabajo. Viendo esta definición del 71, tenemos también que remitirnos al artículo 74, donde nos está definiendo los trabajadores de las empresas de servicios temporales, que son dos. Pero para el caso que nos ocupa en este instante, nos preocupan y los que queremos proteger son los trabajadores en misión, porque a los trabajadores de planta le vamos a aplicar la generalidad de ese decreto 1443 al incluirlo dentro de nuestro sistema particular como cualquier empresa. La particularidad donde viene y que es definido y en que en algún momento se olvidó, define a los trabajadores en misión como aquellos que se envían a las dependencias de la empresa usuaria a cumplir la tarea o servicio contratado por este. Pues ¿cuál servicio? El que siempre hemos dicho nosotros y que hemos estado haciendo las capacitaciones, ese objeto del contrato comercial al cual se le aplica la temporalidad que está en el numeral tercero del artículo 77 de la ley 50 del 90. Al definir que está en sus dependencias, ¿cuál fue el trabajo? Empezar a identificar las responsabilidades, empezar a identificar qué, cómo lo tienen que hacer y en qué momento lo tienen que hacer. ¿Cuál es la idea? Este trabajador en misión que está en esas dependencias es preocupación siempre del empleador, obviamente, sin dejarlo de lado, pero el usuario también tiene que tener unas responsabilidades muy básicas. ¿Por qué hablaba yo de la generalidad desde el inicio? Porque tenemos el decreto 1295 del 94. En el cual nos está hablando en el artículo tercero que todas las empresas que funcionen y todo el sector privado, en ese momento de la aplicación de la norma, pues nosotros estamos en el sector privado y somos empresas. Entonces nos decía, ¿para qué es el decreto 1295 del año 94? Sistema general. Ahí estamos todos nosotros. Entonces esa particularidad, ven ustedes la norma que es del 94, ha empezado a tener como un transcurso de desarrollo y de análisis, porque posteriormente a esto, viene el decreto 1530 del año 96. Veamos que desde la expedición de la ley 50 del 90 pasaron 4 años para el 1295 y después pasaron 6 para referirnos particularmente al trabajador en misión. No obstante que este decreto sea del año 96, vemos cómo hay falencias al momento de la contratación con empresas de servicios temporales, porque es que nosotros tenemos una ventaja muy grande y es que tenemos un contrato comercial. Un contrato comercial donde por ser un acuerdo bilateral nosotros podemos incluir en ese acuerdo todas las responsabilidades y todas aquellas inquietudes que se generen en materia del sistema, antes conocido como salud ocupacional. Que vemos también ustedes en las visitas como usuarios y en muchas personas que aún se sigue usando terminología que ya fue cambiada con la ley 1562 de 2012 y todavía hay pronunciamientos en los cuales se sigue hablando de salud ocupacional, cuando ya toda la terminología cambió. Entonces, si estamos desde ese inicio basándonos en que esto es tan importante para el trabajador en misión, necesitamos la actualización inmediatamente. Porque, pues, créanme ustedes que si ustedes ven un contrato con una terminología que ya está en desuso desde el año 2012, ¿qué confianza les puede brindar a ustedes un usuario que les diga a ustedes cómo está su programa de salud ocupacional? Eso es lo importante que tenemos nosotros que aclarar.
Tan es así que la ley 50 del 90 nos da a nosotros en el artículo 81, y es el numeral cuarto, nos establece definir las condiciones en materia de salud ocupacional, como se conocía en su momento, referentes a aquellas que se describen en el artículo 78. Ese artículo 78 nos vamos a remitir a él y que nos dice los elementos de protección personal cuando se trate de actividades particularmente riesgosas y todas aquellas obligaciones que de manera general y particular se puedan ejecutar para los trabajadores en misión. ¿Qué es lo bueno de ese artículo 81 de la ley 50 del 90? Que es algo enunciativo. No necesariamente tienen que ir los cuatro elementos que se describen allí, que es constar por escrito, que tenga su póliza de garantía, que la EST es la responsable de las obligaciones laborales y la cuarta es la que les acabo de mencionar. Ustedes pueden incluir todo. ¿Y qué es incluir todo en este momento? Que sus empresas usuarias también estén implementando lo establecido en el decreto 1443 de 2014. Porque ¿qué confianza es que les puede brindar a ustedes? Es la protección de sus trabajadores, no es más. ¿Qué es lo más importante para ustedes empezar a ejecutar su actividad? Si hay un usuario que no tenga implementación de ese sistema, primero hagan un alto antes de decirle qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, porque es muy importante porque la fiscalización ya viene para los dos. Ese decreto 1530, en el artículo 11, que muchas veces, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido ver en la asociación, ha sido olvidado, puede ser porque simplemente se le dio no una trascendencia tan importante como tenía o porque se olvidó. ¿Qué nos está definiendo dentro de lo que yo les venía explicando? Dense cuenta a qué protege a los trabajadores en misión. Aquí está definido. Los programas de salud ocupacional de las empresas usuarias. Y nosotros dejamos de lado ese pedazo y dejamos de lado en el contrato comercial porque simplemente se olvidó el 1530 del 96. El resultado de la guía técnica, ¿qué es? Es haber cogido todo que ya existía, ponerlo en 27 hojas, si no creo mal, Snyder quedó en 27, sí, quedó en 27, y lo que hicimos fue hacerle un checklist de quién tiene que hacer qué. O sea, ¿quién tiene en este momento la batuta de implementar ese 1443? La empresa usuaria, porque es quien en definidas cuentas tiene en su centro de trabajo a su trabajador en misión, y así como lo hace para sus trabajadores de planta, lo tiene que aplicar para sus trabajadores en misión. No quiere decir eso que nosotros como empleadores no tengamos una responsabilidad. Claro que tenemos una responsabilidad y muy importante, tenemos que verificar, porque si nosotros no verificamos que el usuario esté implementando ese sistema, como sabemos, nosotros somos los que respondemos por ese trabajador en misión, así la guía sea explícita al decir que quien implementa el sistema de gestión de los trabajadores en misión es la empresa usuaria. Entonces no podemos olvidar, como lo mencionaba la doctora Andrea, que va a ser expedida después de algunas correcciones sus comentarios y su retroalimentación, porque la guía en un momento va a ser acto administrativo. Pero no podemos olvidar que el decreto 1530 existe. Y eso es una obligación legal por parte del usuario. Y lo dejamos de lado simplemente porque muchas veces el usuario dice, no lo puedo hacer, o sí lo hago, o hay otra que no lo hace, o hay otra que sí lo hace. Pero es el momento de proteger, como siempre lo hemos tratado de hacer a los trabajadores en misión. Por eso la tasa de mortalidad, como se mencionaba, disminuyó, porque hemos ido avanzando en la implementación del 1443, que yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen muy bien implementado, ya están adelantando todo, inclusive si hay muchos abogados, saben que sus matrices legales se volvieron más robustas, se volvieron más importantes, porque tienen que, así tengan 10 usuarios, no importa, la matriz legal se les va a volver como 50 sábanas de Excel, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo empiecen a implementar, independientemente que los plazos se hayan modificado para enero del próximo año. No podemos dejar para 3 meses antes la implementación de un tema que es tan importante, porque esto no es un tema de 1 mes, 2 meses, este es un tema de desarrollo, es un tema de análisis, es un tema de coger a sus empresas usuarias y decirles, si ya firmamos contratos comerciales, iniciar la manera de empezar a negociar con ellos qué vamos a incluir en materia del 1443 en nuestros contratos comerciales, porque las obligaciones que se describen allí no son tan especiales y no son referidas simplemente al 1443. Entonces ustedes saben que sus usuarios para modificar el contrato siempre, ay, pero es que no ha firmado, pero es que volverlo a modificar, pero es que otro contrato, que uno trocía el mismo, pero es el momento. Si no lo hacemos ahora, que estamos en un bonito mes iniciando el año, no quiero ver esta cabecita y esta mueca en el enero cuando digan no lo hicimos.
porque se tienen que poner juiciosos. Esta guía que va a permitir que cuando el funcionario del Ministerio de Trabajo llegue a analizar esas situaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, va a tener un derrotero para empezar a fiscalizar qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Nosotros lo mencionábamos en la mesa de trabajo a Snyder, yo le decía, yo puedo, y estoy un poco seguro en que cuando ustedes reciben sus investigaciones no hay una argumentación que vaya en la misma vía. Cada uno dice esto, cada uno dice lo otro, entonces ¿qué nos va a permitir la guía? Señor, usted es responsable de esto, ¿por qué no lo hizo? Ah, es que yo no lo hice. Señor empresa de servicios temporales, ¿usted verificó? Sí, yo verifiqué. Ah, bueno, entonces, ¿quién está fallando? Pues la empresa usuaria. Y démonos cuenta que los índices nos creen y desagregar al sector del servicio temporal va a ser muy importante porque nos va a demostrar las reales cifras de qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestros trabajadores en misión, porque nosotros estamos heredando lo que las empresas usuarias están haciendo. Entonces es muy importante que en materia de implementación nosotros tengamos la claridad meridiana y al interior de nuestras organizaciones ya tengamos organizados el puesto de trabajo, porque por la práctica y por ser el director jurídico del gremio, me voy a las empresas, los visito y todavía tienen el encargado del departamento de salud ocupacional. ¿O no? Entonces, ¿dónde está el usuario? No, es el departamento de salud ocupacional está allá y yo voy al departamento de salud ocupacional, pero tenemos que empezarnos a actualizar. Ese simple momento de actualización nos va a permitir decir, oiga, esta empresa ya está actualizada, al menos ya dijo que lo del 1562, la ley 1562 la replicó y ya no se llama salud ocupacional, sino seguridad y salud en el trabajo. Entonces démonos cuenta que eso es muy importante para nosotros como empresarios, como empleadores, darle esa confianza inicial a la empresa usuaria al decir, estos señores saben de qué estamos hablando. Por eso este esfuerzo no se puede quedar en vano ahí sentadito en la guía. Independientemente, ustedes van a encontrar esta excusa y los asesores de sus empresas usuarias son muy astutos al decir, ay, eso es solo una guía, tranquilo, no se preocupe, que eso es algo que les vamos a dar a ustedes, pero yo no estoy obligado a hacerlo. Pero ¿cuál va a ser su herramienta? Este pequeño artículo olvidado, el 1530 del 96. Y cuando usted le dice a un abogado que existe la norma, pues uno se asusta, porque pues uno tiende a aconsejar a su empresa de manera de siempre buscar su beneficio, pero cuando uno le dice existe, la norma existe. E independientemente que no esté en el contrato comercial, está la norma y tenemos que hacérsela cumplir. Es muy importante que tengamos la claridad, todos nosotros, que el trabajador en misión sí está protegido, pero no podemos dejar de lado que como verdaderos empleadores tenemos la responsabilidad de fiscalizar que sí se esté implementando el decreto 1443. Yo en los seminarios que también brindamos con la COSET para el tema de contratación comercial y laboral, de ese numeral cuarto del artículo 81 que les mencionaba, que es cómo se van a atender esas obligaciones, creería que va a tomar el segundo puesto, porque el primero es que conste por escrito, y el segundo es saber si su empresa usuaria está implementando el 1443. Porque eso va a traer responsabilidades no solo para ellos, sino para nosotros, porque tenemos que cuidarlos. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que empezar a preparar nuestros equipos, ya sea con visitas, delegando un trabajador en misión al interior de las empresas, para que sea el guía, el líder, participando en ese compás de la empresa usuaria, con voz pero sin voto, sabiendo cuáles son las circunstancias particulares que están enredando y están encerrando a los trabajadores en misión en determinadas actividades. Porque nosotros vemos que muchas veces a placer de las empresas usuarias, el trabajador en misión está en el frigorífico y después lo pasan a la caldera. ¿O no les ha pasado? O le dicen, no, es que el señor tiene que ir al banco y va a ir en la moto del supervisor. Y a ustedes les avisan cuándo, cuando desafortunadamente ocurrió el siniestro. Entonces, ese tipo de, entre comillas, irresponsabilidades, porque le damos la gabela al usuario de manejar ese tipo de situaciones de la relación laboral con el trabajador en misión, se van a terminar, porque nosotros vamos a tener, como lo van a exponer quienes intervienen en la mesa, el doctor Vera, el doctor Pulido, inclusive Snyder, va a decirles qué documentos tenemos que tener ambos para evitar ese tipo de situaciones. Yo sé, y me pueden levantar la mano, sé todos los empresarios del sector del servicio temporal, cuando ustedes reciben la llamada, cuando ya pasó el evento. Estoy completamente seguro. A ustedes no les avisan, o les avisan 15 días después, ah, no, el trabajador se fue en moto, ¿y usted por qué no me avisó? No, es que ya volvió. Pues sí, obvio que ya volvió porque fue para el banco, no se quedó 15 días. Pero ustedes lo han visto que los cambian de lugar de trabajo, les cambian sus funciones. Porque lo ven ahí, ustedes saben que el trabajador en misión siempre tiene esa ventaja sobre, pues,
del trabajador de planta, porque el trabajador de planta ya tiene un contrato directo y dice yo ya estoy directo. El trabajador de emisión es mucho más responsable y hay, desde el director del Observatorio de Mercado Laboral hemos visto cómo la productividad de ese trabajador en emisión es mucho más alta porque está dispuesto a trabajar. Y él puede estar en una actividad particular y le dice, móntese hacia andamio, y va y se monta, sin tener capacitación en alturas, por ejemplo, sin conocer qué es un arnés. Y eso nos está pasando. ¿Esto qué nos va a permitir? Y esta guía tiene que ser su sustento para la modificación de los contratos comerciales. Nosotros como gremio, ¿qué vamos a hacer? Como se mencionaba, enriquecernos de sus experiencias para que ese contrato comercial en materia de seguridad y salud en el trabajo salga robusto, salga que los proteja, independientemente que van a decir que la guía no es de obligatorio cumplimiento en este momento. Entonces, ¿qué es tan importante para nosotros? Miren lo que nos está diciendo el artículo 11. Una inducción completa de información permanente para la prevención de los riesgos. ¿Dónde están los riesgos? En la empresa usuaria. Entonces, en la empresa usuaria, no sé si ustedes, pues hablo de un sector que conozco particularmente del sector de petróleo, que cuando ustedes entran a la portería le ponen un casco, unas botas y ese televisor no lo dejan pasar hasta que no ve el video de inducción de 25 minutos. Eso debería ocurrir con nuestros trabajadores en misión al inicio. Porque nosotros como empresarios del sector, ¿qué decimos? Señor trabajador en misión, usted va a la empresa tal, va a estar expuesto a este riesgo. Tenga en cuenta que nosotros conocemos la generalidad. Tenemos que informarla como empleador. Tenemos que decirle a dónde va porque él no puede ir como la gallinita ciega, llegar allá y esto se encuentra que es una factoría enorme. No se puede. Nosotros tenemos que conocer también esa actividad y tenemos que conocer qué hace nuestra empresa usuaria. Porque esa inducción particular la da la empresa usuaria, nosotros damos la general. Tenemos que saber a qué se están exponiendo. Entonces, al decir que ya están obligados a darle una inducción completa, información permanente para la prevención de los riesgos, ya la guía lo tiene incluido en sus cuadritos. ¿Qué documentos tiene que tener? Ahí están todos. Porque nosotros también tenemos que tener, como ustedes vieron en el sistema, una conservación de documentos. No obstante que los tenga la empresa usuaria, yo los tengo que tener, porque yo soy el empleador. Y cuando llegue el ministerio a auditarme, mis trabajadores va a auditar, son mis carpetas, no la del usuario. Toda esa información la tiene que reposar. ¿Se nos van a aumentar el archivo? Sí. Pensemos en digitalizar, pensemos en algún tipo de cosa. Porque sabemos que el archivo de las empresas de servicios temporales es otra casa más grande que la misma sede. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta ese tipo de cosas porque la documentación tiene que existir. No puede existir la excusa, es que no me la han enviado. No, señores, yo soy el empleador, yo verifico. Por eso en su relación comercial tenemos que empezar e iniciar a calcular qué nos va a costar y cuánto nos va a costar en ese usuario tener ya sea una, como ustedes lo denominan, un in-house, un supervisor que vaya en la moto y recorra las 30 empresas, o si se van a dedicar uno para eso, el IU les va a permitir todo eso, pero tenemos que empezar a calcularlo, porque esto es un tema de responsabilidad frente a los trabajadores en misión, pero nosotros también tenemos que tener en cuenta en nuestros contratos comerciales con qué usuarios vamos a contratar. Entonces, eso es muy importante. Miren, los elementos de protección personal que requieran para el puesto de trabajo. Esta es una pelea enorme. ¿Quién lo entrega? ¿Usted? No, yo no, pero si no, yo no, y usted tampoco. Vi que el trabajador en misión, en una sierra sin fin, sin gafas, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la otra? No es que usted le obligó porque usted es el empleador. Claro, yo soy el empleador y tengo que estar pendiente, pero porque olvidamos en el contrato comercial que nosotros podemos poner que ese tipo de elementos de protección personal, independientemente que no sean para actividades particularmente riesgosas, los podemos incluir de la obligación de quienes entregarlo. Independientemente de quién lo entregue, nosotros como empleadores tenemos que tener el reporte que efectivamente se entregaron. También tenemos que verificar que se reciba a satisfacción del trabajador en misión, porque hemos visto casos en los cuales el trabajador en misión se pone las gafas y la patica está rota. Y yo, pero esto está incompleto, pero usted ¿y dónde dice que yo recibí satisfacción? O sea, es que tanto la dotación como los elementos es para que le sirva al trabajador en misión, no simplemente entregar por entregar. Que me sirvieron, oiga, sí, los guantes estos superpoderosos que no les pasa ni una sierra, nada, eso tenemos que verificarlo. Porque muchas veces olvidamos por la parte administrativa y la ejecución del contrato y empezamos con la rapidez, ejecutemos, y sabemos también que el usuario nos pide trabajadores el día viernes para llevárselos el sábado al mediodía. Esto no nos va a permitir eso.
porque a ustedes los llaman a las 5 de la tarde, mañana necesito que me envíen 50 trabajadores en misión. Y ustedes corran porque el sábado tiene mediodía y la jornada tiene que estar a las 8. No sé cómo hacen, son unos magos, lo respeto, pero ahí tienen cuenta, tienen todo abierto, se van y allá llegan a las 8 de la mañana. Pero ¿qué pasa con esta inducción? ¿Quién la va a dar un sábado en la empresa usuaria? Pues pregunto yo, no sé cómo les pase a ustedes. No sé, ¿cómo le van a entregar esos elementos para que empiecen a ejecutar su labor a las 8 de la mañana con ese afán? ¿Será que les dicen, no, venga, coja estos que ya salieron, vaya, cójalos y póngaselos? No sé cómo lo hagan. Entonces, esto es un tema de responsabilidad y de tiempos, de darnos cuenta que el trabajador en misión es muy importante en la relación comercial, si no es la más importante, porque ellos son los que ejecutan nuestro objeto social. Y al hacerlo necesitamos que de esa manera quede plasmado en el contrato comercial. Si hablamos de programa de salud ocupacional, y eso se cambió y es el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, la guía ya nos está diciendo, apliquemos todo esto. ¿Cuál es el miedo del usuario? Que este parágrafo de manera enorme nos está diciendo, el cumplimiento del ordenado en este artículo no constituye vínculo laboral. Pues claro, es que nosotros somos los empleadores, pero si dicen es que si yo le doy las gafas, es que si le doy las botas. No, aquí está completamente claro. Y el cumplimiento de la guía de implementación no va a decir que es empleador, ya es clara la norma. ¿Existe? Sí existe. ¿La guía es obligatoria en este momento? No, pero está el decreto 1530 del 96. Y yo he analizado contratos comerciales que ustedes me brindan y usuarias me brindan, y este artículo, ¿qué es eso? No existe. Solo decimos entregaremos las botas, entregaremos las gafas, entregaremos, dónde las entregaremos, a qué hora las entregaremos, pero no hacen referencia al 1530. Por eso digo que es un artículo olvidado que logramos sacar de ese archivo para incluirlo dentro de la guía técnica, que quedó incluido también en el 1072 en algún numeral largo 2.21468 o 39.945, ahí quedó. No les puedo decir exactamente la página porque son como 368 páginas del decreto y pongo control F para buscar el PDF y no me aparece, entonces toca buscarlo. Por ahí está en la página como 55, alguna cosa así. 67, veas, me descaché, 67. Entonces démonos cuenta que está incluido, no se olvidó, porque algunos abogados dijeron, como salió el 1072, ahora los plazos de implementación del 1443 se corrieron. Si esto fue un decreto que llama del sector, decreto único del sector trabajo, no está derogando normas, las está compilando, y hubo algunos que no, que es que no se podía enumerar, existe, y corrieron los plazos, y me enteré de empresas que se relajaron porque sus asesores les dijeron, como el 1072 de 2015 es nuevo, los plazos se corrieron. Muy importante, no se corrieron fue por vía de la modificación que hubo, si me corrigen, hace más o menos 20 días, en los cuales los plazos se prorrogaban a enero, pero fue una norma completamente distinta al 1072. Entonces, esta discusión de que el decreto 1072 modificó los plazos de los decretos ahí incluidos, eso no existe. Que se debatan y se devanen los sesos pensando que si se podía enumerar o no se podía enumerar es otra cosa. Pero no se corrieron los plazos sino hasta hace 20 días. O sea que ustedes hace 20 días respiraron. Dijeron, me tranquilizo, porque empezaban en junio y estaban pensando en diciembre, ya les dieron un mes más. Eso quiere decir que no se van a tomar muy contento del año nuevo, sino que no esperen al 25 de enero para decir, ay, yo lo voy a empezar a implementar. Ya tenemos que tener decidido, como lo van a ver en la guía, que es una guía que hicimos, si lo hubiéramos hecho solo abogados, créanme que hubiera salido como 300 hojas. Tenemos colaboraciones de médicos, de técnicos que conocieron el tema y nos ayudaron a que el contenido fuera más afable y fuera para ustedes. Porque yo les digo, si hubiera sido abogados, no hubiéramos terminado y con el doctor Puli estaríamos felices escribiendo. Pero es una guía práctica, con gráficas, qué hacer. No obstante esta guía, que es particular para nuestro sector, hay una guía de carácter general. Que aquellos pasos, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, el 10, si no estoy mal, para el sector nuestro, están en esa guía particular. Todo eso que no esté ahí se tienen que remitir a la general. Yo creo que ustedes ya deben tener la general, ¿cierto? Entonces, en la general, porque ya lo tienen que estar aplicando sus trabajadores de planta. Entonces, ya, si no está aquí, se remiten a la guía general sin ningún problema. ¿La idea cuál es? Esto.
que el decreto 1443 también recogió de manera muy general a todos los empresarios. Entonces empezamos y volvimos a la misma onda que el 1295 del 94 en su artículo tercero nos definía, porque el 1443 que nos dijo, mírenlo aquí, cambió la terminología, se llama Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya nos definió como las empresas de servicios temporales y los trabajadores en misión. Mírenlo aquí, todo esto aquí. Particular, concreto, ahí se reúnen a los cooperados, se reúnen otros, pero para lo que nos interesa a nosotros los trabajadores en misión y las empresas de servicios temporales. ¿Cómo se iba a hacer? Eso fue cuando salió y recuerdo tanto que también acompañamos a la doctora Andrea en las correrías que se hicieron en el país presentando este decreto y me acuerdo tanto una discusión que hubo en Cali. Pero ¿cómo lo vamos a hacer para estas empresas de servicios temporales si esto es imposible? Ahora yo cómo voy a meter en mi empresa a este señor y ahora más trabajo, más plata. No, no es más trabajo, más plata, es más responsabilidad. Y todo esto que salió de ese 1443 nos dio como resultado la guía técnica de implementación, que Snyder me la envió el día jueves en la tarde, ya está publicada en la página del ministerio, en ACOSET le vamos a montar un link para que ustedes también la descarguen, ya está. Quedó con colores muy bonitos, ya hemos recibido retroalimentación de algunos empresarios en cuanto a la lectura, no a la implementación, que es muy clara y ustedes la van a poder ver. Cualquier cosa si quieren, en la página de ACOSET va a estar publicada. Yo solo quiero que salgan aquí con una conclusión. Primero, la responsabilidad que tenemos como empleadores frente a nuestros trabajadores en misión. Segundo, la tarea de fiscalización por parte de los funcionarios del ministerio va a tener una guía, un derrotero. Ya no podemos empezar a decir es que esto es allí, esto es aquí. No, la guía les va a permitir tener un camino de investigación, de fiscalización. Porque ellos ya van a tener la guía en sus manos y van a decir, usted usuaria ¿qué debe tener? Usted empresa de servicios temporales ¿qué debe tener? Les va a evitar ese camino de primero irse allá y entonces el otro le va a decir, no, es que eso está en la empresa usuaria, no, es que los dos lo deben tener. Aquí está en la guía. Entonces eso, lo que ustedes deben es iniciar a ponerse de acuerdo con sus empresas usuarias, cómo, a qué horas y cuándo lo vamos a hacer. No dejemos hasta enero para empezar a implementarlo, aunque los plazos se hayan corrido. Solo les dejo esa inquietud, revisemos nuestros contratos comerciales, qué obligaciones en materia del sistema de gestión vamos a implementar, cómo lo vamos a hacer, sus departamentos los pueden tener porque la norma me dice que pueden ser al interior, lo pueden externalizar, tercerizar, pero desde que haya responsabilidad, desde que todos los documentos estén claros y estemos todos sujetos a lo que nos va a decir el 1072 numeral 2.2 1999-64. Mucho cuidado, la responsabilidad es como nosotros empleadores, sí, quien debe implementar es la empresa usuaria. Así que el departamento comercial ya no solo va a tener que, pues, va a salir a vender, va a ir a vender un servicio, también tiene que enterarse que la empresa usuaria no le diga exactamente qué es, dígale, usted ya empezó el 1443, si no lo tiene, huya. Huya porque va a ser un peligro para ustedes. Porque también vienen, desafortunadamente estamos en un país y con el perdón, en que si no nos castigan no aprendemos. Y las multas ahora no son pesos oro, gramos oro. Ahora estamos hablando de 1.000 salarios, 2.000, 5.000, eso, o sea, no esperemos a que nos lleguen con una hermosa multa a nuestro escritorio y decir, venga, ¿eso va a ser con destino al SENA? ¿No? Al fondo de riesgos, imagínense, les llegue a ustedes ahí al escritorio una multa por X número de salarios porque el usuario y seguirlo consintiendo, como acostumbramos a consentirlo. Y por favor, les pido encarecidamente, acuérdense de esta cara, no le vaya a decir tranquilo, yo se lo implemento, no lo hagan. No lo hagan porque nos hemos dado cuenta que también hace eso. Por ganarse el cliente, yo le implemento su sistema, no lo hagan. Porque es otro negocio, no se metan en eso, por favor. Porque cuando dicen yo se lo hago, entonces él se echa, me perdonan la expresión, por las petacas. Y la responsabilidad, usted fue el que me dijo que me lo implementaba. Y usted, sí, claro, no, señor usuario, yo se lo implemento. ¿Dónde lo quiere? ¿A qué hora lo quiere? Y tranquilo que le pongo un in-house. No lo hagan, esto tiene muchas responsabilidades. Esto no es lo mismo de antes. Su visión comercial tiene que cambiar. Su visión de negocio tiene que cambiar y su visión de responsabilidad frente al trabajador en misión tiene que cambiar.
usuario. Miren, es que hasta las pequeñas tiendas ya tienen que tener la implementación del 1443. ¿Cómo puede ser posible que una panadería ya lo esté implementando y nuestros usuarios no? Simple lógica. ¿Y saben qué es lo mejor? Que en el momento que llegue la sanción, el usuario va a poner una cláusula de indemnidad que diga, usted me mantiene indemne de todo lo que en materia de seguridad y salud, se los apuesto que va a salir. Se los apuesto. Y va a decir, todas las acreencias que se generen de investigaciones administrativas me la paga la ST. Y nosotros, bueno, sí señor, no. Solo les dejo esta inquietud, ahora ya van a iniciar para hablar de manera particular qué salió, cómo salió, a qué hora salió, qué beneficios tiene, cómo lo vamos a implementar para todos ustedes en vivo y en directo. Esto es como la presentación de los libros, entonces ahora sí viene la guía de implementación. Muchas gracias y que tengan un feliz día.